2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. Edición más del programa Corpografías. Se escucha en las noticias, en las conversas de las familias, en redes sociales y en los relatos del día a día. El flujo migratorio de los ecuatorianos va en aumento. Sabemos que las condiciones de los migrantes son muy complicadas y hay muchos motivos que han obligado amigos, conocidos y familiares a estas recientes, pero no nuevas, migraciones forzadas. La situación económica y la incertidumbre está orillando a muchos ciudadanos ecuatorianos a salir del país y sin duda los efectos de la pandemia también aceleran este proceso. La pregunta es, ¿nos enfrentamos a una nueva ola migratoria? Hemos preparado un programa especial en el que intentaremos responder esta y otras preguntas con la experta en migración Daniela Sellery y nuestro equipo de trabajo. Bienvenidos. Bienvenidos a Corpografías. El día de hoy hablaremos sobre si existe una nueva ola de migración en el Ecuador. Cuando hablamos de migración en nuestro país, es inevitable recordar la ola migratoria producida hace 21 años por el feriado bancario, donde más de 500.000 ecuatorianos y ecuatorianas salieron del país principalmente hacia Estados Unidos y España. Esta crisis social dejó familias separadas, endeudamiento con coyotes, personas deportadas y desaparecidas. Desde entonces la migración del Ecuador hacia el exterior ha sido constante. Para el año 2010 fueron 1.152.628 personas en situación migratoria. Para el 2019, 1.183.685, lo que representa el 6,85% de la población ecuatoriana según datos de la ONU. En las provincias de Azuay y Cañar, el fenómeno de la migración es evidente. Esto se refleja en el índice poblacionario que disminuyó drásticamente en los últimos años. Para las últimas elecciones, el Consejo Nacional Electoral decidió retirar del registro a ciudadanos que no sufragaban en los últimos 4 procesos, en los que Cañar perdió 41.234 votantes, mientras que Azuay 69.884. Esta ola migratoria es producida por la crisis económica que se vive actualmente en el país, también la situación de desempleo y la pandemia del COVID-19, que obliga a las personas a salir fuera del país a buscar mejores oportunidades. Actualmente migran ilegalmente adultos, niños y adolescentes, incluso solos, principalmente a Estados Unidos. El Estado no tiene cifras claras de cuántos niños salieron y cuántos han regresado al país, ya que este proceso se lo hace desde la ilegalidad, motivados por sus padres que quieren tenerlos junto a ellos en Estados Unidos. Según la última información de la Cancillería del Ecuador, los niños van con sus padres y estos los abandonan cuando son sorprendidos por la policía, pues esto permite a los menores ser considerados viajeros no acompañados y así tienen un tratamiento especial. No están encarcelados, sino que son llevados a albergues y se quedarían en Estados Unidos. A diferencia de la migración hacia Estados Unidos en años anteriores, ahora los ecuatorianos encuentran nuevas rutas.
parten desde Ecuador hasta México, motivados porque en este país no se exige ni visa ni permiso para ingresar desde el 2018. Lo hacen a través de paquetes económicos ofertados por agencias de viajes y una vez en el país centroamericano, estos contactan con coyotes o pasadores que por una cantidad de dinero que va desde los $10,000 se encaminan por diferentes pasos para cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos. Ejemplo de esta problemática es que el pasado miércoles 14 de abril el registro civil de Cuenca colapsó por la alta demanda de pasaportes de ciudadanos que incluso esperaron días para ser atendidos y durmieron afuera de la institución. Esto sin respetar las normas de bioseguridad y con aglomeraciones. Diego Cabezas, director de esta entidad, dice que hasta noviembre del año pasado se entregaban alrededor de 180 pasaportes y en la actualidad superan los 600. Estos hechos inusuales son un indicador de la gran cantidad de personas que desean salir del país de manera apresurada por diferentes factores. Soy de la ciudad de Cuenca, de un sector llamado Mayancela. Migré hace 3 meses, acá a Estados Unidos. Tengo algunos familiares y la travesía fue de Ecuador a México en una agencia de viajes. Todo normal, sin embargo tenía ese miedo porque tenía conocimiento de que saben revisar y detener a los ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y de Guatemala por todo este tema, ¿no? Que aumenta la migración, la trata de blancas y el tráfico de drogas. Entonces, por suerte, en mi vuelo no pasó nada de eso. Una vez que arribé al aeropuerto, me contacté ya con los coyoteros que en Ecuador me habían pasado el dato. En total me costó $10,000 el poder pasar. Como dije en un inicio, me estoy quedando en unos familiares. La verdad se ha hecho un poco difícil conseguir trabajo estable porque piden papeles y como uno está ilegal acá, no tiene un trabajo estable. He conseguido trabajos ocasionales. Se gana más que en Ecuador, sí, pero también acá la vida es cara, ¿no? Y pues estoy ahorrando ya para poder enviar algo allá para Ecuador para que puedan vivir bien. La verdad sí, extraño mucho a mi familia. Es muy duro vivir acá, más que todo a la distancia, extrañar la ciudad de Cuenca, ¿no? Es muy duro. Entonces, pues estamos aquí luchando por una mejor vida. Estoy de Gualaceo, un migrante más que decidió salir de este país con destino a Estados Unidos. El motivo de mi viaje fue por la situación económica. Quería darle un mejor futuro a mi hijo, a mi familia y por mí mismo, pero no se dieron las cosas como uno pensaba. El país de aquí a futuro quisiera ver una mejoría, que haya más fuentes de trabajo. Solo eso uno se espera, poder trabajar para poder mantener a la familia. Y ella nos contaba que está súper duro en Cuenca, en su pueblo, que no consigue trabajo, que realmente le cuesta tener dinero para poder mantener a sus hijos y que tenía un primo que vivía allá y que les ha prestado el dinero, que son casi como $15,000 que necesita solo para pasarse. Ella fue dejando a los 2 hijitos chiquitos y bueno, son situaciones que a veces no logramos entender por qué hacen este tipo de cosas, pero realmente deben vivir algo muy duro para que tengan que tomar esa clase de decisiones, ¿no? Y bueno, en mi caso, no sé si sabes que yo me vine a vivir a Alemania. Recién voy un mes acá y vine porque yo ya estaba sacando mi marca en Ecuador y todo, y ya, yo desde hace algún tiempo quise hacer mi maestría. Realmente, vos sabes, en Cuenca no hay, mucho te digo, para mi carrera, para mis cosas, sobre maestría, sobre todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la U de Cuenca, en la UDA no sacaban buenas maestrías y todo eso, y realmente hay que estarse preparando todo el tiempo para poder seguir creciendo profesionalmente. Y igual cuando yo saqué la marca era súper difícil, la gente
la gente en mi carrera, o sea, te quiere sacar las cosas lo más barato posible, te regatean absolutamente todo, quieren casi todo regalado, no valoran el trabajo y supongo que en otras ramas también, o sea, no valoran el trabajo que uno invierte en hacer las cosas. Y bueno, mi principal motivación para salir del país es totalmente el tema económico. Venir a un país en el cual haya mejores oportunidades, un mejor salario, hace que uno se proyecte cumplir sus objetivos, quizás a mediano o a largo plazo, pero va a suceder. En el caso de Ecuador, es casi imposible en este momento. Emprender, buscar trabajo, es algo muy, muy difícil. Y pues la situación actual del país cada vez empeora. Tenemos un cambio de presidente que será en menos de un mes, el cual tampoco sabemos qué medidas se van a tomar. Y mientras pasen esos 4 años que tendremos este nuevo presidente, pues la gente que hemos venido, pienso yo que trabajaremos, haremos algo para poder regresar al país en el tiempo que sea necesario y poder cumplir lo que soñamos o queremos todos. El proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay está concebido con un enfoque de desarrollo para las zonas de influencia. Trabajamos de la mano con los GAD parroquiales y con las instituciones públicas competentes. El Egaustro, agua y energía para la vida. Buenos días, hoy nos acompaña Daniela Selleri, PhD, docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, asociada en el Departamento de Sociología de la Universidad de Leibniz-Hannover. Sus líneas de investigación son las migraciones internacionales, desigualdad social e interseccionalidad, etnicidad y xenofobia. Daniela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carla. Muchísimas gracias. Ustedes saben que siempre para mí es un gusto y además Cuenca es una ciudad muy especial y justamente siempre estamos en contacto con la academia cuencana, así que me gustó muchísimo que ustedes preparen este programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniela, por darnos tu tiempo. Vamos a comenzar con la pregunta de este programa. ¿Estamos o no estamos frente a una ola migratoria? Bueno, creo que lo han hecho muy bien en la documentación. Creo que habría que separar dos cosas. Hay un incremento, sí, las cifras mismas lo dicen. Sin embargo, ustedes vieron que en la tabla también hay un porcentaje, ¿no es cierto?, que llega a 6,80%. En el 2010, hasta el 2010 en la crisis, llegamos, me parece, hasta un 7%. Mirando que estas cifras, por supuesto, son personas que es un saldo migratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿no es cierto?, se restan las personas que salen del país con las que llegan. Entonces, no son cifras normalmente que reflejen completamente la realidad. Ustedes mismos lo dijeron, hay personas que salen ilegalmente, ¿no es cierto?, irregularmente, y sobre todo hay también redes de trata, redes que se han visto también en muchos estudios que se han realizado en todo el país. Entonces, por eso hay que ser muy, muy cauteloso con las cifras, porque si bien es cierto, llegamos a un 6,80% y viéndolo, ¿no es cierto?, súper por encima, digamos, no llegamos todavía al porcentaje que teníamos en la crisis, ¿no? Y además, concentrándonos en que las cifras actuales de población han incrementado también. Entonces, habría que ponerle un punto de interrogación, creo yo, y dejarlo como una pregunta de investigación. Creo que eso lo vamos a poder resolver en un tiempo posterior con muchas más investigaciones. Lo que sí podríamos decir es que sí se ha incrementado el flujo y las personas que están saliendo de la SUAY, que es muy evidente, ¿no es cierto? También he hablado con personas que trabajan en el registro civil de Cuenca y me habían comentado, ustedes citaron casi 600 pasaportes, a mí me habían dicho que más o menos se ha subido el 100%, ¿no? O sea, si antes se daban 200 pasaportes al día, me contaban que llegan hasta 400 pasaportes al día, por lo tanto podemos hablar que hay una duplicación de personas que están pidiendo sus pasaportes. Esto, por supuesto, habría que verlo en qué contexto se da.
Y este tema me parece que es un poco más, y no solo local de Azuay, porque claro, justo cuando estaba pensando en esta entrevista, pensaba, es un tema local de Azuay, ¿no es cierto? Se está propagando en todo el país. Y lo que me parece interesante investigar, porque sabemos muy poco todavía, es que digamos, nacionales de este fenómeno. Si bien es cierto, en Azuay hay una historia muy larga, como ustedes también lo dijeron, de migración. Ustedes saben, empiezan en los 50, en los 80 se intensifica, en los 90 llega su auge y nunca ha parado los flujos emigratorios de las personas que salen de la Azuay. Sin embargo, también estamos viendo este fenómeno en Cotopaxi. Hay cifras también en el aeropuerto de Cotopaxi, en donde la gente también está saliendo mucho más, ¿no es cierto? Y justamente el mismo tema, a México. Y México como un país de tránsito, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos. Entonces tendríamos que ver muy bien, ¿no es cierto?, cómo se va propagando este tema y cuáles son las personas que están saliendo. Lastimosamente tenemos no tanta información, por suerte ustedes han hecho este maravilloso podcast. Yo he tratado de ahondar un poco más en el asunto, pero todavía no hay investigaciones actuales, es un tema muy reciente y lastimosamente ustedes saben, los académicos sufrimos de esta digamos que reacción tardía a los datos y reacción tardía a las cosas, porque tenemos que ser muy rigurosos, ¿no es cierto?, en nuestras investigaciones. Pero lo que estamos viendo es que sí, y específicamente son personas que me llamó la atención, ¿no es cierto?, personas de sectores rurales. Tenemos también personas, ¿no es cierto?, de ciudades y todo, pero sobre todo lo que he podido averiguar y lo que se ha podido escuchar también en las entrevistas o ¿no es cierto?, en los reportajes, en los medios, pero también desde personas que han tenido esas experiencias, es que la mayoría son personas de los sectores rurales. Entonces ahí habría que indagar, ¿no es cierto?, qué está pasando y justamente ahí yo lo dejaría como un interrogante todavía, pero sí, me parece que estamos en esa tendencia, sobre todo por el tema de la crisis económica que estamos viviendo. Ustedes saben, el precio del barril, estamos casi en los $20, ¿no es cierto? Y eso es una baja económica para el país sin precedentes. Y por supuesto, con el nuevo cambio de gobierno veremos cómo salimos de esto. Precisamente no tenemos, como tú dices, cifras, pero quizás hemos ido leyendo los reportajes. Te cuento que hace un mes más o menos me tocó renovar el pasaporte. Entonces, lo que veíamos en el pasillo y la conversación del pasillo era que iban a migrar gente incluso deportada que estaba intentando segunda vez, tercera vez. Lo que me llamó mucho la atención eran los jóvenes. Entonces, y evidentemente eran, por su manera de vestir, por su manera de hablar, eran hijos de migrantes. Entonces, ¿tú crees que quizás también esté saliendo gente de 21, 25 años que dejaron, digamos, encargados a sus abuelas, a sus tíos? ¿Crees que también haya eso, no? Ya una vez estables en estos países, deciden mandarles a buscar, ¿no? Sí, hay una complejidad ahí que no me atrevería, ¿no es cierto?, a asumir cuestiones ya más fijas, porque ya te digo, no, la falta de datos nos hace como tener un poco de cuidado en esto. Sin embargo, de lo que conocemos de varios estudios, ustedes mismos conocen, ¿no?, de varias colegas que han trabajado en el tema de Azuay. Yo me he enfocado un poco más en el tema del norte, ¿no es cierto? Yo trabajé con el tema de Imbabura, pero de lo que se sabe en el Azuay, sí, normalmente, ¿no es cierto?, ya hay segundas, terceras generaciones de migrantes, muchas que, ¿no es cierto?, incluso hubo una ola migratoria en donde muchas comunidades, acuérdense, en Delec, ¿no es cierto?, y otras comunidades que ahora ustedes mismos lo nombraban en el CNE, ha bajado la masa electoral, ¿no es cierto? Y estas comunidades justamente viven con sus abuelos, ¿no es cierto? Muchos niños y muchos padres salieron a su camino migratorio y estos padres, ¿no es cierto?, les enviaban dinero. Las remesas fue un tema central, acuérdense, en los 90, en el 2000, de cómo estas remesas ingresaban a los hogares y muchos hogares sobrevivían de eso porque no tenían otra entrada económica. Y ahí me atrevo a decir que podrían ser también casos, digo, hay que investigarlo bien, pero podrían haber casos también, exacto, de familias migrantes, ¿no es cierto?, que tienen redes allá y que pueden, como en una entrevista ustedes mismos lo dijeron, ¿no es cierto?, este chico que tiene familiares en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y a pesar de eso paga $10,000, ¿no? Lo dice expresamente a una agencia de viajes, que nosotros sabemos que en ese idioma y de lo que se ha investigado también,
el trabajo de Soledad Álvarez, por ejemplo, que habla de este tema del coyoterismo, ¿no es cierto? Y de los niños no acompañados que cruzan las fronteras. Entonces sabemos que hay esas dinámicas irregulares y que pueden estar vulnerabilizando a personas como los que ustedes entrevistaron. Entonces, puede ser que sí, que hayan redes ya establecidas anteriormente, que es un poco más fácil en ese caso porque ellos tienen a dónde llegar, que eso es uno de lo más difícil, ¿no es cierto?, los procesos migratorios. Entonces, uno paga el viaje, ¿no es cierto?, y es carísimo, pero uno también necesita llegar a un lugar donde no gaste mucho dinero y pueda sobrevivir. Entonces, las redes, en este caso, pueden ayudar mucho en este proceso de decisión de la migración. Ahora en el proceso hasta llegar allá, ya sabemos que el camino es bastante difícil, digo, las trochas, ¿no es cierto?, el cruce fronterizo, son historias muy difíciles que lógicamente ahí hay redes, ¿no es cierto?, que también son ilegales y que provocan esta vulnerabilización de las personas que lo hacen. Podría ser eso también, me atrevo a decir que son muchas personas jóvenes, sobre todo porque si leemos los datos de la pandemia y del COVID, vemos que la población más afectada es la población joven que ya estaba, ¿no es cierto?, con un mayor porcentaje de desempleo. Ahora estamos hablando, se están proyectando, la OIT recién lanzó un estudio, la Organización Mundial del Trabajo, ¿no?, de las Naciones Unidas, lanzó un estudio en donde hablaba de que se proyecta más o menos 500,000 personas entrando al desempleo, ¿no es cierto? Estará hasta el 2020. Estamos hablando de una tasa del desempleo del 10% o más, y justamente siempre habían sido los jóvenes ya los más afectados. Entonces, podemos hablar, sí, de que muchos jóvenes podrían estar en estos procesos más vulnerables. Hablado lo que decía la chica de la tercera entrevista también, ¿no es cierto? Decía, yo no tengo una carrera, un futuro profesional. Y ahí estamos con un perfil un poco más urbano, me atrevo a decir que esa viene ¿no es cierto?, de Cuenca mismo. Sin embargo, veo que ahí también hay una falta de perspectiva de los jóvenes, ¿no?, y de las jóvenes, porque sabemos que ha habido una baja también, acuérdense, de empleos en el sector público. Y el Estado fue uno de los mayores facilitadores del empleo desde el 2007, desde el 2006, y ahí también se pierde, ¿no es cierto?, un porcentaje bastante fuerte, y hay desempleo en el sector público. Entonces, pierde ese sector, acuérdense, en el sector de la construcción, y el sector de la construcción también había muchísima gente, sobre todo, que migraba de los lugares aledaños a Cuenca, ¿no es cierto?, de la SUAY, y llegaban del sector rural a las ciudades, o se dedicaban al sector de la construcción. Esto también ha sido muy afectado. Y otro sector afectado también es el comercio. Y el comercio normalmente es un sector muy informal. Entonces, también la OIT hablaba de que hay muchísima proyección de que las personas pasen a un sector informal más vulnerabilizado. Y ahí justamente hay este tema de que hablaba también, me parece que Carolina hablaba de los emprendimientos, ¿no?, que ahora hay como un discurso de emprender, y uno intenta y es muy difícil en un sector en donde primero que, como decía ella, no valoran tus conocimientos, no valoran tu profesionalismo, y es muy difícil encontrar un apoyo, ¿no?, tanto financiero como político, como social. Entonces creo que eso se está agravando, y eso sí me parece que los y las jóvenes van a ser los más afectados con estos procesos. Otra cosa que a mí me parece súper interesante y siento que no se está tomando en cuenta son las personas que salen, digamos, con una situación regular, con una visa, ¿no? Yo tengo muchos conocidos que sus familias tienen visa, entonces han aprovechado esa situación y esa oportunidad para evadir todo este proceso súper fuerte, ¿no?, de llegar a la frontera y pasar todo eso. Entonces llegan la mayoría a Estados Unidos y se quedan ahí todos. Igual siento, por ejemplo, en los testimonios que es eso, ¿no? La falta de oportunidades en el Ecuador me obliga a seguirme preparando, pero ¿con qué esperanza, no? Luego regresamos, si regresamos, o igual puede ser que hagan vida en otros países. Claro que sí, ahí no sabemos el tema de migración forzada, como tú mismo lo decías, ya no solo, porque ahora hablamos mucho del tema de Venezuela también, ¿no? O sea, de la migración forzada, de las personas que llegan acá, y a veces, claro, el tema de la migración forzada de Ecuador hacia afuera,
puede ser real. Incluso han habido muchos estudios interesantes que demuestran este fenómeno en donde muchos niños y muchas mujeres, ¿no es cierto?, entran en redes, como decíamos, en redes de trata y tráfico ilícito, ¿no?, de migrantes. Entonces, yo creo que ahí hay un peligro también, porque si bien vemos las cifras, ¿no es cierto?, vemos la gente que sale por los aeropuertos, etcétera, etcétera, también atrás hay todo un entramado de procesos que pueden estar sucediendo y que me parece que deben estar controlados también por el Estado. O sea, el Estado tiene que tener un tipo de control sobre estos procesos. No puede ser, estaba leyendo una entrevista, justo salió me parece que en El Comercio, había en Cotopaxi, ¿no? O sea, y el señor cuenta, el que se está yendo, que llegan las agencias de viajes, ¿no es cierto?, en autos con vidrios polarizados, ofreciéndoles, ¿no es cierto?, el tema de salir del país y etcétera, etcétera. Sabemos que esto a la final no es un proceso, ¿no es cierto?, legal, y tampoco es un proceso en donde el migrante tenga una protección. Y por lo tanto tenemos que estar con los ojos muy abiertos, porque son fenómenos que pueden estar sucediendo y que por supuesto se facilitan con el tema de que ya no existe la visa, ¿no es cierto?, a México, pero hay que ver quiénes están detrás de estas redes, porque sabemos por estudios muy interesantes que estas redes existen y que estas redes se fortalecen o se debilitan y usan estas oportunidades para también engañar a la gente. Porque imagínate, $10,000 para cruzar la frontera puede ser un ingreso familiar de 10 años, ¿no es cierto? Un ahorro, ¿no es cierto?, que puede ser muy importante para familias, sobre todo, ¿no es cierto?, del campo, pero además también urbanas, porque ahora todos con el desempleo, con la falta de ingresos económicos, ¿no es cierto?, es un monto enorme para una familia. Entonces ahí tenemos que ver qué procesos están sucediendo y me parece que ahí deberíamos apelar a que también el Estado pueda proteger a sus ciudadanos y pueda investigar qué está pasando en estos casos, sobre todo en provincias, ¿no es cierto?, como el Azuay, como Cotopaxi, como Chimborazo, que se están registrando estos casos con mayor número de personas que quieren salir del país. Uh-huh. Y una vez, Daniela, en México, por ejemplo, porque nos hemos sitiado acá, y bueno, aquí te hago dos preguntas. No sé si los ecuatorianos y las ecuatorianas están saliendo a Estados Unidos, a Canadá, o hay otros países de fuga. Hace 22 años, 21 años era Estados Unidos y España. No sé si ahora la gente opte por irse a España precisamente, pero eso por un lado. Y también, por otro lado, si hablamos que la gente va hacia Estados Unidos, ¿qué espera ya? ¿Qué frontera es ahora? Porque no es la misma que hace 21 años, ¿no es cierto? Entonces, esta nueva lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que somos, las personas que somos cuencanas, claro, sabíamos de los coyoteros y era muy fácil, a veces los coyoteros eran del barrio y las familias podían seguir, ¿no?, el rastro de sus familiares, pero ahora no, pues ahora es esta agencia de viaje que te ofrece el tour hasta México y desapareció la pista de las personas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la nueva lógica? Ahí sí yo creo que en ese tema no soy experta. Yo creo que deberíamos tratar de conversar con académicos que han trabajado justamente estas redes de coyoterismo. Sin embargo, en mi experiencia, ¿no es cierto?, y en lo que hemos podido ver, yo, como te digo, he trabajado en la región de Imbabura también y trabajado sobre todo el tema de la inmigración y vemos redes parecidas, las lógicas, ¿no es cierto?, en donde, claro, si bien el coyotero sirve de enganche, o sea, la persona que esté en el barrio sirve de enganche, ya se inserta en redes un poco más grandes, ¿no es cierto?, que ya se vuelven, que tienen mucho más poder y que son redes criminales. Entonces, sabemos que si bien ellos sirven de enganche, ¿no es cierto?, estas redes ya tienen mucho más poder territorial, que es lo que vemos, por ejemplo, en casos de Colombia, que es lo que vemos en el tema incluso fronterizo entre México y Estados Unidos. Acordémonos que México y Estados Unidos tienen una historia de carteles importantísima y ahí es también el tránsito del narcotráfico. Y ahí existen redes criminales muchísimo más fortalecidas, ¿no es cierto?, como es el caso de Colombia también. Entonces, yo creo que ahí, como tú dices, las dinámicas se han complejizado porque ya el sistema de crimen también está más globalizado, es más conectado a nivel transnacional y yo creo que ahí hay un poco más de peligro que sí, que si bien es cierto, se identifiquen a los enganchadores, a los coyoteros locales, pero que esto se inserte en redes criminales mucho más fuertes y más establecidas a nivel transnacional.
Y acordémonos que la frontera de México y Estados Unidos tiene una historia muy violenta, y sobre todo ahí hay redes y territorios específicos, ¿no es cierto?, para estas redes criminales. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado porque, claro, va mucho más allá del cosotero, ¿no es cierto?, del vecino, sino que ya tenemos que ver con redes criminales mucho más amplias, ¿no?, que pueden ser en muchos casos el problema. ¿Y qué pasa con los niños también no acompañados? O sea, nos conmovió mucho ver la imagen de las dos nenas botadas desde del muro. ¿Crees que se puede también estar dando esto de niños que viajen solos, no acompañados? Igual, mira, vamos a hacer de una vez la pregunta que nos pasa una compañera, y ella nos cuenta precisamente que trabaja en una zona rural y que las personas, es Ligia, ¿no? La persona que nos deja la pregunta. Y nos dice que trabaja en comunidades rurales y tiene información sobre un aumento de migración durante el mes de abril. Al parecer la gente piensa que estos meses es más fácil cruzar la frontera. Hay familias que están viajando con niños y niñas porque también tienen información de que así les dejan pasar. Me gustaría saber qué hay de cierto y qué hay de chueco. A ver, eso es un tema enorme. Yo cuando también trabajé en la parte de Imbabura, en Otavalo, había mucha también trata de menores, pero lo más complicado que me parece ahí es que hay un tema también en donde la red familiar también sirve como para auscultar estos procesos, y eso es lo más difícil, ¿no? Porque dentro de las familias, por ejemplo, lo que pasaba, te estoy contando lo que pasaba en Imbabura, ¿no es cierto?, en casos de Otavalo concretos, muchas redes familiares lo que hacían era firmar un tipo de contrato, ¿no es cierto?, digamos familias lejanas, ¿no? O sea, no tanto en el núcleo familiar, pero la tía del tío y del conocido de la abuela, firman contratos y establecen cuestiones ya económicas. Entonces pactan un ingreso para la familia, ¿no es cierto? Y con la condición de que la niña, y en esto pasa mucho con mujeres jóvenes, que las chicas vayan, ¿no es cierto?, allá y hagan un servicio doméstico, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no es cierto?, o hagan venta, ayuden en las ventas o en la casa, y con el trabajo de esas, la familia recibe un ingreso de estos conocidos o de estos amigos de la familia, y ahí hay redes, ¿no es cierto?, enteras en donde se habla de trata de menores. Se habla también de un tema de explotación de la niñez, ¿no es cierto?, en donde los niños no deberían estar haciendo estas actividades. Sin embargo, ahí también es una cuestión un poco más cultural. Acordémonos que las familias ampliadas en el campo también tienen otras dinámicas. A veces muchos, ¿no es cierto?, tienen mucho más hijos, por ejemplo, para poder solventar el trabajo en el campo, y los niños trabajan desde muy pequeños. Entonces, los niños trabajan desde muy pequeños y puede ser que esas lógicas, ¿no es cierto?, distintas, digamos, en el campo puedan estar entrando en contradicción con lo que nosotros llamamos como los derechos de los niños y los derechos humanos. Que no quiero decir que esté mal, lo que quiero expresar es que a veces hay otras lógicas en donde digamos, hay contradicciones, ¿no? Y que las familias a veces, para ellos no es una explotación, para ellos no es una trata de menores, ¿no es cierto? Para ellos es simplemente enviar a mi hija para que siga trabajando, igual trabaja aquí, ¿no es cierto? Y que ayude a hacer este contrato. Entonces, estas distintas lógicas culturales del trabajo se han estudiado, también me parecen interesantes, porque ahí, sí, para el derecho internacional es una trata de menores, pero hay otras concepciones, y es lo que puede estar pasando, tal vez lo que nos cuenta Ligia, que de repente sí hay una concepción, ¿no es cierto?, de que si vas con niños seas una persona más vulnerable, de repente puedas tener, qué sé yo, otras características y puedas cruzar la frontera y puedas llegar a un lugar, digamos, un poco más protegido, ¿sí? Porque también hay redes de ayuda, acuérdense, hay ONGs que trabajan en los territorios y que pueden acoger más, y las mujeres con niños son las personas más vulnerables en la frontera, entonces pueden tener una mayor protección. El problema ahí es que tengan cuidado, porque los rumores también pueden ser al revés, y puede ser que ¿no es cierto?, los niños y las mujeres, al ser justamente vulnerables, puedan caer en estas redes más fácil, y puede haber también una trata de menores, puede haber, ¿no es cierto?, trata de mujeres también, de trata de lo que llamamos la trata, ¿no es cierto?, para la explotación sexual. Entonces ahí es como que ese mensaje a veces es contradictorio, porque si bien puedes tener un tipo de protección mejor, y si bien, ¿no es cierto?, puedes ser una persona más vulnerable,
o a veces tienes otros conceptos de cómo funciona el trabajo, ¿no es cierto?, en el campo, no necesariamente eso ayuda porque al cruzar la frontera hay otras condiciones y estas redes, como decíamos, más globales, mucho más peligrosas, pueden estar al acecho también. Así como le pueden proteger, si tienes suerte, redes que encuentren en el territorio, también estas redes transnacionales pueden ser mucho más peligrosas y pueden, ¿no es cierto?, estar atentas al tema del cruce de frontera. Entonces, lo que yo les recomiendo es que creo que hay que esperar los hechos, ¿no es cierto? Hay que hacer muchas más investigaciones. Creo que me parece muy, muy bien esta iniciativa que ustedes tienen, que la gente les escriba, que les cuente sus historias. Y creo que es bueno establecer una red, ¿no es cierto?, de académicos y de estudiantes y de todos los que trabajamos en el tema para solventar estas dudas que las personas tienen sin miedo. Digo, esta señora puede preguntarnos y le podemos contar, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho de investigaciones y le podemos advertir. Creo que eso es bueno, ¿no es cierto?, encontrar estos estereotipos o estos mensajes que a veces llegan mal, ¿no es cierto?, y atraen la migración y romperlos un poco antes de que suceda alguna tragedia, ¿no es cierto? Y antes de que alguien se ponga en riesgo cuando no sea necesario y pueda peligrar su vida. Yo creo que otro mito a desmontar es llegar a un país y tener como un poco la mesa servida, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué país están llegando también las personas que salen en situación irregular? ¿Qué les espera, por ejemplo, en Estados Unidos? Sí, justamente, bueno, tú me preguntabas también cuáles son como las rutas. Yo creo que ahí es interesante ver que ha vuelto este tema. Bueno, Estados Unidos nunca ha dejado de ser el destino más predilecto de los migrantes ecuatorianos. Vemos en las cifras, Estados Unidos sigue siendo el primer país donde llegan. Pero acuérdense que en la época de la crisis del 2000, del 99, Europa se abrió un poco más, ¿no es cierto?, sobre todo España como un lugar donde llegaban muchos migrantes, pero Europa tuvo una crisis en el 2008 y eso fue, ¿no es cierto?, estudios hablan de que hay personas que se devolvieron al Ecuador y que son retornados, que ahora están acá, y habría que ver, eso te iba a preguntar, habría también que ver si son también personas retornadas que volvieron acá y que quieren volver a irse. Eso sería interesante ver, ¿no es cierto? Porque de repente por la crisis allá regresaron y ahora encuentran una crisis acá y como ya tienen redes o han tenido la experiencia de vivir allá, quieren regresarse. Que eso se da en muchos casos. Habría que ver esos casos y el tema de que también han dicho estudios que cuando uno se fue a España, a veces no regresaron a Ecuador, sino que se movieron a otros países. Es el caso de lo que me decía esta chica de Alemania, ¿no? O sea, se abrieron como campo a algunos otros países en Europa y comenzaron ahí a tener un poco más de redes. Y esas redes pueden también ser las que les faciliten ahora a mucha gente, a muchas personas, jóvenes sobre todo. Conozco casos acá, también estoy siguiendo casos de mujeres jóvenes que están estudiando, pero ven esa misma frustración de no tener un futuro laboral, profesional, y buscan a sus tíos que están, ¿no es cierto?, en diferentes países, algunos están en Holanda, otros están en Alemania, ¿no es cierto?, en distintas partes de Europa, porque Europa es un poco más conectada, ¿no?, en ese sentido. Entonces, esas personas también utilizan esas familias o esos conocidos para dar un paso y llegar. Pero lo que tú decías, no es tan fácil, porque uno puede llegar, ¿no es cierto?, puede tener una casa, un hogar, al principio, pero lo que tú decías y lo que decían también las entrevistas, es difícil llegar porque también hay un problema de pandemia, el problema de pandemia es global y, por ejemplo, en países donde todavía no hay personas vacunadas, ni siquiera les dejan trabajar en esos países. Tengo el tema de Canadá, por ejemplo, en Canadá no puede llegar alguien que no esté vacunado y trabajar. En Alemania están poniendo esas restricciones ahora y sobre todo con la pandemia también el desempleo ha crecido muchísimo. Por supuesto que países con estados mucho más fuertes como Alemania puede pagar, ¿no es cierto?, puede subvencionar esta pérdida de empleo, sí que esa es la diferencia, y por eso no se siente tanto pero a la final el conseguir trabajo para un migrante se ha vuelto muchísimo más difícil por la crisis económica. Entonces ahí yo creería que deberíamos abrir bien los ojos también y mirar cuáles son las oportunidades reales, porque claro, una cosa es que conozcamos a alguien allá y otra cosa es, como decía él, ¿no?, encontrar trabajo, intentar primero ahorrar para todo el viaje que hice y después tratar de enviar algo para mi familia. El migrar siempre ha sido un reto
y yo no quiero decir que está mal migrar, porque eso tampoco queremos decir acá. O sea, el moverse, el buscar más posibilidades, creo que siempre puede ser una opción. Ha sido mi opción también, ha sido de muchas personas que hemos migrado y que hemos salido. Yo también salí por el tema de la crisis. Y ahora regresé. Sin embargo, creo que hay ahí una posibilidad y hay que mirar bien, como medir bien todas las variables, ¿no es cierto? Y mirar cuáles son mis oportunidades y no caer en rumores y no caer en temas ilícitos, porque eso los vuelve más vulnerables y es mucho más difícil salir de esos problemas. Entonces creo que ahí deberíamos tratar de medir y racionalizar y, como les decía, hacer estas redes que ustedes están logrando con este programa, juntarnos muchos, ¿no es cierto?, todos los que trabajamos migraciones y comenzar a romper estos mitos para que realmente darles a las personas una oportunidad de que decidan, pero decidan con todas las variables en la mesa, ¿sí? Que decidan con todas las oportunidades, con todas las ventajas y las desventajas sobre la mesa y que lo tengan un poco más claro al momento de tomar la decisión. Te tomamos la palabra, Daniela, para armar esta red que creo que es muy necesaria e importante. Otra pregunta que también se nos viene a la cabeza es, ¿quiénes se están quedando actualmente en el Ecuador? O sea, hablábamos al inicio de que es muy probable que sean jóvenes los que estén migrando y que precisamente sus padres estén en el extranjero. Entonces, las personas de la tercera edad, también yo siento ahí que son diferentes, es diferente la dinámica que se está manejando dentro ya del Ecuador. Es que el Ecuador, bueno, nos hemos convertido en un país bastante complejo, ¿no? Para empezar, tenemos varias dimensiones de movilidad humana que hasta están reconocidas en la Constitución. Tenemos un proceso de emigración bastante temprano, o sea, mucha gente comenzó a salir ya desde los 50, que se registran, ¿no es cierto?, y justamente desde su provincia, desde la SUAY. Y además tenemos ahora un flujo inmigratorio, que es lo que estoy estudiando ahora, y tenemos un flujo inmigratorio que no ha tenido antes precedentes, ¿sí? O sea, no es que no hemos recibido personas del extranjero, pero ahora con la migración venezolana hemos como pasado esas fronteras de los precedentes y por lo tanto estamos también asimilando que somos receptores de personas. Sí, o sea, antes, ¿no es cierto?, nos asimilábamos como expulsores, entre comillas, o como personas que huíamos de una crisis económica, ¿no es cierto? Y ahora estamos recibiendo gente que huye de una crisis económica. Entonces, creo que ese reto es importante porque pensaríamos que en el imaginario el tener a alguien que ha salido del país, ¿no es cierto?, que ha vivido afuera, y que ha regresado al país nos daría un poco más tolerantes, ¿no?, al recibir personas acá y podríamos ser más tolerantes con los procesos migratorios. Lastimosamente, les tengo una mala noticia, estamos encontrando lo contrario, estamos encontrando un crecimiento de xenofobia y por lo tanto somos un país muy complejo en cuestiones de procesos migratorios. Hay retornados ya en el Ecuador, no sabemos cuántos, lastimosamente las cifras no son tan transparentes porque, claro, muchos retornados regresan con su pasaporte español, ¿no es cierto? No sabemos si cuántos tienen doble nacionalidad, o sea, también hay un problema de datos con los retornados y que incluso pedían algún rato, hablaron conmigo porque yo hice como un tipo de, ¿no es cierto?, de investigación también de datos sobre las personas venezolanas en Quito y en general de inmigrantes en Quito, pero me decían también que sería necesario hacer un tipo de investigación sobre los retornados porque se sabe muy poco. Entonces, cuando ellos van a reclamar un tema de política pública, no tienen claro cuántos son, ¿no es cierto?, y necesitan esos datos. Entonces, sería importante recabar esa información. Pero lo que sabemos es que es un número importante que retornó de España y de Europa, ¿no es cierto?, y que ha tratado acá de sacar su negocio, han venido con ahorros, otros no, pero no les ha ido tan bien en la inserción laboral tampoco. Entonces, imagínate, tenemos personas que han retornado y que no han sido tan exitosos en la inserción laboral, tenemos personas que están llegando de crisis económicas a buscar otra oportunidad y tampoco les está yendo nada bien. Tenemos investigaciones en el tema de inmigración venezolana, la mayoría son de trabajo informal. En mi encuesta en Quito, más del 40% está en el sector informal y encuestas a nivel nacional dicen que más del 50%. Entonces tenemos un margen, digamos, de desempleo y peor aún con la pandemia, imagínate, de inserción laboral difícil. Entonces ahí es cuando, lógicamente, se encuentran varias dimensiones, ¿no es cierto?, de migración y es cuando tenemos que abrir los ojos y primero ser bastante tolerantes y acordarnos, ¿no es cierto?, de nuestras historias también de cuando estábamos en crisis y migrábamos, ¿no es cierto?, y
tratar de ser también comprensivos con la gente que llega, pero además también buscarnos nuestra propia sobrevivencia. Entonces estamos aquí en un tema un poco difícil, porque además de la crisis económica que ya empezó en el Ecuador con el tema de la caída del petróleo, ¿no es cierto? Tenemos una pandemia a nivel global. Entonces yo creo que ahora es el momento de tratar de ponernos en el zapato del otro, diría yo, porque hay una situación tan compleja ahora que además tenemos, porque estábamos hablando de la complejidad, además tenemos familias de segundas, terceras generaciones con tíos en Estados Unidos, en Canadá, con abuelas que les cuidaron desde niños, ¿no es cierto? Y ahora ellos de repente quieren ir a ver a sus papás, la reunificación familiar también que puede ser bastante fuerte ahora y más aún una madre viendo la crisis en el Ecuador dice, bueno, vengan acá, ¿no? O sea, tratan de reunificar sus familias, como hacen también las personas venezolanas. Las personas venezolanas acá, en mi encuesta en Quito, me parece que más del 60% decían que quieren traer a su familia. Entonces, las cifras se pueden también multiplicar acá. Entonces, hay todo este espectro, además de jóvenes, como hablábamos, que están desempleados, que no ven un buen futuro acá. Y además, estamos en la caída del sector público. Y el sector público, mal o bien, ¿no es cierto?, tuvo un incremento de trabajo impresionante. Entonces, hasta alguna vez había una generación, me acuerdo cuando yo regresé, porque yo estudié en Alemania y migré a Alemania, y cuando yo regresé ya acá de profesora, veía que, claro, o sea, esta generación de mis estudiantes y todos ellos estaban como súper seguros en su trabajo en el Estado, ¿no? O sea, tenía un ideal de que me gradúo y trabajo en el Estado, ideal que yo en mi vida lo tuve. Y sorpresivamente pude conseguir, ¿no es cierto?, un puesto de profesor en el Estado, pero no es un ideal que nosotros teníamos en el 2000, ¿sí? Porque nosotros en la crisis lo que menos hacíamos era confiar en un Estado, ¿cierto? Entonces, todo ese cambio que ha habido también con el Estado, o sea, la percepción del Estado que tenían los jóvenes también, y ahora que hay una decaída, ¿no es cierto?, que tampoco hay carreras. Ustedes saben, antes del Estado, por ejemplo, uno tenía la idea de que entraba y podía ascender, ahora el tema también de las carreras burocráticas está congelado. Entonces, y además del sector privado, sabemos que cada vez más se van formando monopolios económicos y que tampoco hay tanta entrada y que los pocos negocios que funcionaban, tampoco somos un país industrializado, ¿no es cierto? O sea, vivimos también de las materias primas. Tratamos de salir en el mercado textil, por ejemplo, en el mercado de las exportaciones, pero son mercados tampoco tan complejos y no es un país industrializado, entonces no tenemos tanta industria, no tenemos tanta producción. Y ahí la inserción laboral también cada vez se vuelve más difícil. Entonces creo que ahí sí, hay, como te digo, familias también muy híbridas. Además, hay familias que son binacionales, ¿no es cierto? Tenemos que su padre, por ejemplo, qué sé yo, es cubano o venezolano, ¿no es cierto? Y la madre es ecuatoriana y su hijo nace aquí en el Ecuador, pero también quieren, ¿no es cierto?, tratar de migrar o quedarse en el país. Entonces, hemos llegado a un punto en donde yo creo que es muy rico lo que nos está pasando. O sea, no quiero ponerlo tan negativo porque creo que hemos aprendido a que existen distintas dimensiones de migración, ¿sí? Por supuesto, hay cuestiones muy negativas como la red de trata, como el tráfico de migrantes, ¿no es cierto?, ilícito de migrantes. Sin embargo, creo que es una oportunidad para encontrar, ¿no es cierto?, esta visión un poco más amplia de lo que significa el proceso migratorio. Entonces, yo creo que ahí yo les invito, no sé, a las personas que estén dudando de hablar con personas que han venido, por ejemplo, hablen con también personas venezolanas que en este momento están saliendo de una crisis y han pasado por situaciones dificilísimas, por las trochas, tratando de cruzar a su país. Y si ellos tuvieran la opción, a veces muchos te dirían, me hubiese quedado acá. Entonces creo que tal vez, digo, como ponerle un poco más positivo, porque los académicos a veces somos muy negativos, creo que es un poquito, está bien como utilizar esa riqueza, conversar con las personas que han tenido experiencias migratorias y entender esta complejidad, ¿sí? Porque a la final todos somos personas, hemos sido migrantes o queremos ser migrantes, y creo que ahí hay una riqueza en donde podemos compartir muchas cosas sin prejuicios y intentando ponernos en el zapato del otro. Y creo que eso nos puede ayudar un poco a sobrepasar estos momentos.
Muy interesante lo que va a pasar. Yo siento que de aquí a unos 5 o 10 años lo que tenemos dentro del Ecuador va a ser una diáspora cultural súper rica, ¿no? Porque igual siento que el Ecuador es un país ahora expulsor y receptor, entonces en esa dinámica también se van a producir cosas interesantes. Ahora, mi pregunta, Daniela, es también, ¿qué pasa con la política internacional? ¿Qué va a pasar en la posición del Ecuador, del Estado ecuatoriano, con gente que está migrando, en este caso a Estados Unidos, y también que está recibiendo, ¿no? Gente venezolana, porque es obvio que la migración venezolana tampoco va a disminuir. Bueno, ahí tenemos un problema grande porque dentro del derecho internacional nosotros podríamos, ¿no es cierto?, como en el caso de Colombia, el tema del refugio, ¿no es cierto?, de protección internacional para las personas venezolanas. El problema es que no se ha declarado Venezuela como un caso de protección internacional, es decir, se pueden hacer digamos, ¿cómo se dicen? Los trámites para obtener un refugio, o sea, las solicitudes. Sin embargo, ahorita vemos que máximo tenemos nosotros, creo, unos 550 refugiados venezolanos reconocidos, y creo que ese proceso no ha sido un tema fácil para el Estado tampoco, y hemos visto que hemos tendido con el tiempo a una política migratoria más restrictiva, que va cerrando un poco los caminos, o sea, el tema de las visas, por ejemplo, se hizo el tema de regularización con la visa humanitaria y ahí se pudo solventar algunos problemas que se tenía a nivel, ¿no es cierto?, regularización. Sin embargo, vemos que los resultados no eran los esperados, son mucho menos personas regularizadas que las que fueron, y porque en su mayoría porque no tuvieron acceso a los requisitos. O sea, muchos de ustedes saben, para un venezolano conseguir un pasaporte es un proceso muy engorroso, y muchas personas se quedaron afuera por los requisitos de papeles, y para la visa Benro hablo de eso, ¿no es cierto? Y también vemos que hacia afuera, a nivel global, la política migratoria se vuelve más restrictiva también. Incluso se hablan de las inmovilidades, que es un proyecto igual de colegas de Flaxo y a nivel internacional que están haciendo un súper buen trabajo y muestran, ¿no es cierto?, esos temas de cómo a nivel regional nos volvemos un poco más inmóviles en el caso de que, ¿no es cierto?, hay una política de movilidad más restrictiva, y mucho más aún con la pandemia. Aunque han habido sorpresas, por ejemplo, en Portugal, donde se regularizan a más gente por el tema de que no pueden hacer sus trámites. Sin embargo, han sido muy pocos los casos, ¿no? Entonces ahí habría que abrir un poco los ojos con respecto a estas políticas, porque a nivel regional, yo les llamo, ha habido una respuesta un poco más de dominó, o sea, es decir, Chile cierro las fronteras, ¿no es cierto? Entonces sigue Colombia, después sigue Perú, después sigue Ecuador, ¿no es cierto? No ha habido una coordinación un poco más acorde a la situación humanitaria. Aún sí, Colombia y Ecuador han sido los países que han receptado muchos migrantes venezolanos, no lo podemos negar. Sin embargo, también hay una falta de intención política también y de coordinación regional con un tema más humanitario para Venezuela. Y eso creo que a nivel internacional. Y lo que se me quedó un poco para lo del tema que hablábamos complejo, me parece que, como ya veo que casi nos estamos quedando sin tiempo, y antes de que me quede sin decir algo, justamente el trabajo que yo hice en Otavalo me pareció interesante, porque ahora tienes ya realidades rurales en el Ecuador que tienen, ¿no es cierto?, que ya no funcionan con un sistema económico como lo conocíamos antes. Es decir, ya muchas comunidades rurales viven de la migración. Y a eso voy y conecto un poquito, ya vuelvo a lo de la política internacional, pero dejando un poco eso de lado, también yo creo que es un apel para muchos académicos y políticos a entender las dinámicas rurales nuevas, porque tenemos muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que como en Otavalo, por ejemplo, que migran circularmente y que sostienen a sus comunidades por la migración. Hay también casos en el Azuay en donde las comunidades se sostienen por la migración, y también tenemos que entender eso, que son dinámicas económicas distintas, en donde la migración es un centro, ¿no es cierto?, de sobrevivencia, porque ya hablamos de política internacional, ¿no es cierto?, pero dentro de la política nacional también ha habido un olvido para el sector rural, un olvido completo. Entonces ahí me parece un poco como prioritario pensar en las dinámicas rurales del país, y sobre todo, si bien es cierto, tenemos muchos jóvenes urbanos, ¿no es cierto?, que están buscando más perspectivas, acordémonos que el grueso mayor, si está bien nuestra hipótesis, porque todavía no hay cifras, ¿no es cierto?, es de migración rural ahora, ¿no es cierto?, en donde hay menos posibilidades de trabajar, y ha sido
una historia un poquito más continua, ¿no es cierto?, en torno a las migraciones, aunque sabemos que hay más migración interna, es decir, rural a ciudades en el Ecuador, pero si este es el fenómeno que estamos viendo, me parece que es un apel también para la política nacional a ver estas dinámicas en donde la migración ya es parte de la vida de las comunidades, ¿no? Y sin eso, no sé, me pregunto yo cómo hubiesen sobrevivido, muchas de ellas, porque tú sabes que tanto en los últimos 20 años, en los gobiernos últimos, hasta en el próximo que viene, el tema rural está invisibilizado completamente. O sea, nadie habla del tema rural, ¿no es cierto? Hablan de generar trabajo, pero hay una noción de urbanidad completa, pero en el tema rural me parece que hay mucho que hacer. Y me parece que ahí va a estar el grueso, ¿no es cierto?, del reto de Ecuador, el reto económico, de cómo logramos, ¿no es cierto?, que lo que llamamos la soberanía alimentaria. Al final, el campo es el que nos da de comer a las ciudades. Nos lo recordaron en octubre, ¿no?, en las protestas de octubre. Nos recordaron que ellos nos dan de comer y que ellos también están en una situación muy difícil y en una crisis económica. Imagínate después de la pandemia. Entonces, yo creo que ahí también es digamos, un talón de Aquiles para seguir investigando y para intentar ver cómo en la política nacional hablamos más del tema y lo miramos, ¿no es cierto?, qué está pasando en estas dinámicas, que lleguen estas agencias de viaje, ¿no es cierto?, a venderles sueños, cómo llegan, en qué contexto, ¿no es cierto?, qué está pasando a nivel económico en las comunidades. Creo que ahí está el grueso del asunto, y me parece que eso no se resuelve a corto plazo, porque creo que es un tema estructural y eso va a perdurar porque, como te digo, creo que no ha habido una política muy orientada hacia la realidad rural. Entonces, ahí creo que con esto podemos tener una conclusión de nuestra entrevista. Creo que si hablamos de migración también tenemos que hablar de estructuras económicas y sobre todo la estructura rural, ¿no es cierto?, y de los problemas que existen en las zonas rurales en el país. Y yo creo que ahí sí tenemos que ir entendiendo las nuevas dinámicas y creo que eso sería como mi aporte y mi pregunta abierta que les dejo a colegas, académicos, pero también a todos para que sigamos entendiendo estas dinámicas y veamos qué problemas existen ahí, por qué la migración está siendo solo una alternativa, ¿no es cierto?, para salir de ese problema. Y yo creo que ahí puede estar como nuevos proyectos de investigación y nuevas preguntas de investigación para todos, como para ir entendiendo estos fenómenos. Gracias, Daniela. Siempre el tiempo es súper cortito, pero nos quedamos con esa pregunta abierta y de hecho te invitamos ya para un siguiente programa. Siempre antes de cerrar pedimos recomendaciones a nuestros invitados, entonces, no sé, una película, un libro, una canción que nos quieras recomendar. Genial. Nosotros hicimos de nuestro proyecto de investigación con más de 400 estudiantes en Quito, recopilamos datos y tenemos una película que se llama El testimonio de inmigrantes. La pueden encontrar en YouTube. Si quieres, te mando el link también por el chat para que lo pongan en la página. Y si Testimonio de Inmigrantes se llama el documental, lo ponen en YouTube y lo encuentran. Y creo que es interesante porque creo que justamente lo que estábamos comentando ahora lo discutimos en el documental con testimonios de personas que llegan del país, pero también tocamos un poco el tema migratorio para recordarnos, ¿no?, cuál ha sido nuestra historia. Entonces, recomendado. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Un abrazo y muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Recuerden que todos estos programas se quedan grabados en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de Voces Azuayas. Un abrazo y nos vemos el lunes. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.